Bienvenidos a una nueva cápsula informativa acerca del análisis exploratorio de datos. En esta ocasión vamos a tomar una de las muchas herramientas gráficas que integran esta filosofía de tratamiento de datos. Vamos a hablar de las gráficas de corrida, también llamadas series de tiempo, run charts o run sequence plot. Como ya hemos señalado, al ser parte del análisis exploratorio de datos, esta herramienta sigue siendo una herramienta predominantemente visual, gráfica, donde podemos observar el comportamiento a lo largo del tiempo de una determinada variable de nuestro proceso bajo estudio. Estas gráficas son muy parecidas a las gráficas de control estadístico. Sin embargo, estas carecen de límites de control, lo cual las hace fáciles de construir e incluso se pueden hacer a mano en el mismo lugar donde estemos tomando los datos. Otra característica importante de las gráficas de corrida es que nos permiten analizar una sola variable, es decir, son univariables o univariadas. Nos muestran la naturaleza de esa variable de respuesta en el proceso, fenómeno o experimento que estemos analizando. Una de sus ventajas principales es que son fáciles de interpretar siguiendo unos pocos lineamientos básicos, es decir, cualquier persona sin profundos conocimientos de estadística puede construirlas e interpretarlas. Algunos de los fenómenos que podemos observar gracias a las gráficas de corrida son, por ejemplo, la localización del conjunto de datos. Podemos observar tendencias, podemos observar cambios en el comportamiento de los datos y patrones de comportamiento, así como grados de variabilidad o dispersión o datos que no son típicos de ese proceso. Las gráficas de corrida o las gráficas de los run charts en inglés son una herramienta usada en forma práctica, sin tanta teoría, desde los años 40, es decir, ya tiene bastante tiempo, con lo cual han mostrado con mucho éxito el valor de análisis de los procesos en la práctica a partir de un conjunto de principios sencillos. El análisis de la secuencia de puntos, también llamado corrida de puntos, es usada en un amplio ramo de actividades profesionales, tales como análisis de imágenes, búsqueda de inteligencia extraterrestre, prevención de fraudes, estudios y pruebas clínicas, e incluso comportamiento del mercado accionario. La primera indicación para construir una gráfica de corrida es utilizar el eje horizontal o eje X para describir una línea de posiciones en el tiempo, de acuerdo a la unidad de tiempo que se esté usando. Se puede usar el momento en el tiempo, la hora, el minuto en el que se tome el dato, o se puede seguir también un número consecutivo, siempre y cuando los datos estén en una estricta secuencia a lo largo del tiempo. Por otro lado, en el eje Y o el eje vertical lo vamos a utilizar para representar la dimensión de la variable de respuesta que estamos analizando en nuestro proceso o nuestro experimento. La segunda referencia que debemos de integrar es lo que vamos a llamar la mediana, que nos proporciona una línea horizontal de referencia a partir de la cual podemos establecer algunas condiciones especiales del proceso. Sabemos que la mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos y sabemos entonces que el 50% de los datos va a estar arriba y el 50% de los datos va a estar abajo. Es decir, que la mediana no está influida por valores extremos y esta importante referencia sirve de base para la aplicación de diversas reglas que nos van a permitir observar e identificar cierto tipo de comportamiento. La interpretación va a consistir en observar la ubicación de cada dato a lo largo del tiempo y su posición respecto de la mediana, es decir, si está arriba o está abajo o coincide con la mediana, por lo cual, insisto, deberemos de asegurarnos que todos los datos están en una secuencia estricta y en orden a lo largo del tiempo. El comportamiento esperado de cualquier proceso normal es que la posición de cada uno de estos puntos sea completamente aleatoria, es decir, que no se observe ningún patrón específico de variación o de posicionamiento de cada uno de los puntos a cada lado de la mediana y que no sepamos dónde estará el siguiente punto, si va a estar arriba o abajo respecto del dato precedente o respecto de la mediana. Un cambio en el proceso puede romper este patrón aleatorio y puede construir algunas tendencias claramente visibles. Conforme crece el número de datos que mostramos en nuestra gráfica, en una línea continua del tiempo, podemos observar diversos comportamientos, tales como un cambio en la ubicación de los datos. Recordemos que cuando hablamos de ubicación nos estamos refiriendo a la posición de alguna medida de tendencia central, como puede ser la media o la mediana, y entonces un cambio significativo diría que se ha movido esta media o esta mediana a una nueva posición. También podemos identificar tendencias o patrones no típicos o
extraños o sospechosos de no ser aleatorios cuando observamos que la trayectoria común sufre un cambio y que este cambio puede ser percibido visualmente como un ascenso continuo o un descenso continuo en los datos. También podemos observar un cambio en la escala o en el grado de dispersión de los datos, sabiendo o recordando que la dispersión es el rango dentro del cual se mueven los datos de la gráfica. Este rango puede sufrir cambios en algún momento del tiempo y apreciarse en la gráfica como una mayor o menor dispersión de datos. También podemos observar finalmente si existen valores atípicos, comúnmente llamados outliers, cuando se observa que un dato o algunos pocos datos cuya posición no corresponde a la posición esperada o a la posición de la mayoría de los datos. La esencia de cada uno de estos cambios refleja los cambios en la naturaleza de nuestro proceso o de nuestro experimento. Por lo tanto, tenemos que hacernos 4 preguntas fundamentales en el momento de analizar una gráfica de corrida. ¿Existe algún cambio en la ubicación? Es decir, nuestro proceso ha cambiado de localización respecto a la media o la mediana. ¿Se observa algún cambio en la variabilidad o dispersión de datos? ¿Ha aumentado la dispersión o ha disminuido la dispersión? ¿Se observa algún patrón de comportamiento o algún tipo de agrupamiento específico o de tendencia en los datos? Y finalmente la pregunta si se observa algún valor atípico. Cuando se presenta un comportamiento no aleatorio, es típico observar una serie de puntos, también llamados corridas. Recordemos que una corrida es una serie de puntos ubicados a un solo lado de la mediana o que cruzan pocas veces la línea de la mediana. Una corrida se define como una secuencia de datos que es precedida o seguida por uno o más puntos de otro tipo o incluso por ningún punto. Entonces, los pasos que debemos de seguir debemos de calcular y dibujar la mediana, tenemos que graficar cada uno de los datos y después contar el número de puntos que no coinciden con la mediana, lo que vamos a llamar corridas. Se marcan en un círculo cada una de estas corridas, es decir, la serie de puntos sucesivos que no coinciden con la mediana, y debemos de considerar que los puntos en la mediana no cuentan como parte de las corridas, así como que los puntos que cruzan la corrida o la mediana no interrumpen la corrida. Una trampa común o un error común a la hora de interpretar gráficas de corrida o series de tiempo es interpretar incorrectamente las tendencias, es decir, existe el riesgo de que veamos tendencias que realmente no existen o que creamos observar tendencias que no existen, y por lo tanto debemos de utilizar alguna serie de reglas. Son reglas que se han desarrollado de forma práctica con un fundamento muy esencial de estadística y que nos van a permitir determinar de manera mucho más acertada si existe una sospecha de un proceso no aleatorio y por lo tanto la presencia real de una tendencia o de un cambio. Entonces existen reglas, se han desarrollado una serie de reglas para determinar, tomando como referencia el número de corridas que estén abajo o arriba de la mediana, para determinar si existe la sospecha de una tendencia o de un proceso no aleatorio. Si hay demasiadas corridas o por el contrario, si hay muy pocas corridas, es una señal clara de que la secuencia no es aleatoria y por lo tanto es probable que exista un problema en nuestro proceso. Se han desarrollado tablas simplificadas para gráficas de hasta 60 puntos en donde nos pueden definir o nos pueden guiar sobre el mayor rango o la mayor cantidad de corridas y por otro lado el menor número de corridas posibles dependiendo del número de datos que estemos analizando. Un ejemplo de esta tabla es si tenemos 10 puntos fuera de la mediana, es decir, en una corrida, si tenemos 10 puntos disponibles en una corrida, se espera tener entre 3 y 8 corridas dentro de ese grupo de puntos, es decir, si tenemos 10 puntos, es probable que haya 3 o 4 o 5 o hasta 8 corridas. Cuando existe más de 8 corridas significa que algo está mal, o también cuando hay menos de 3 corridas significa que algo está mal. Entonces, dependiendo del número de datos disponibles, tenemos aquí una tabla de entre 10 datos hasta 120 datos, podemos ver el límite inferior del número de corridas y el límite superior del número de corridas que es esperado ver o que se espera ver, y cualquier número de corridas fuera de ese rango nos va a lanzar la sospecha de que existe algo no aleatorio o ha ocurrido algún cambio en nuestro proceso. Algunos de los ejemplos de las diversas pruebas o reglas que se han desarrollado y que nos ayudan a interpretar lo que sucede en nuestro proceso a partir de los datos graficados en una gráfica de corrida son los siguientes. Puede haber un cambio cuando 7 u 8 puntos sucesivos o consecutivos están del mismo lado de la mediana, ya sea arriba o abajo, no importa, pero que estén 7 u 8 puntos sucesivos del mismo lado de la mediana significa que en ese rango de puntos ha ocurrido un cambio, que se llama la regla del cambio o shift rule en inglés. Otra regla muy utilizada es utilizando la tabla que vimos hace rato, cuando hay demasiadas corridas o cuando hay muy pocas corridas de un mismo lado de la mediana, podemos entonces también sospechar que existe
existe un cambio en nuestro proceso. Recuerden que debemos de ignorar los puntos que coinciden con la mediana. Los puntos que coinciden con la mediana no cuentan para las corridas, ni tampoco interrumpen una corrida en el caso de ser una tendencia. Otra regla también muy utilizada son lo que se llaman las tendencias. Cuando 7 o más puntos aparecen en orden consecutivo, ya sea en ascenso o en descenso. Cuando nuestra gráfica muestra 7 o más puntos de forma sucesiva ascendiendo o 7 o más puntos de forma consecutiva descendiendo, entonces esto lo debemos de interpretar como una tendencia. Otra regla utilizada son cuando tenemos demasiadas corridas con ausencia de puntos cercanos a la mediana, lo que se llama una mezcla. Como observamos en el ejemplo gráfico, todos los puntos están o arriba o abajo de la mediana, pero no vemos ningún punto que se acerque o ningún punto que toque la mediana. Eso también es un sinónimo de algún problema y de algún patrón no aleatorio o de algún cambio que se ha producido en nuestro proceso en este rango de datos. Finalmente, otra aplicación práctica que se utiliza mucho es la identificación de valores atípicos o outliers, que ocurren cuando existe un valor claramente diferente del resto de los valores y que bien podría tratarse de un valor que es muy poco probable que vuelva a ocurrir de nuevo. Otro tema importante en el uso de las gráficas de corrida es que nos permite una perspectiva adicional a lo que normalmente hacemos cuando utilizamos datos agregados. Datos agregados es, por ejemplo, cuando tenemos un histograma. Un histograma nos define, en función de la posición del perfil que tenga el histograma, nos puede permitir cómo están dispersos nuestros datos. Imaginemos un conjunto de 150 datos y construimos un histograma con todos esos datos, calculamos su media, que sería en este caso 23.2, y una desviación estándar de 7.6. Sin embargo, ya en este histograma empezamos a observar que los 150 puntos tienen un comportamiento bastante irregular desde el punto de vista de una gráfica de datos agregados, como puede ser un histograma. Entonces, si yo utilizo esos 150 datos en una gráfica de corrida, inmediatamente vamos a observar ahí algunos patrones de comportamiento de esos datos, donde claramente tenemos dos conjuntos de datos sumados en una misma gráfica, lo cual significa que en algún punto en el tiempo hubo un cambio en ese proceso, y a partir de ese cambio la posición de los datos ha cambiado completamente. Si yo grafico en un histograma cada uno de estos dos grupos de datos que yo identifico, voy a observar que tengo dos poblaciones diferentes, es decir, dos ubicaciones, en donde la primera tiene una media de 17.4 y la segunda tiene una media de 28.8, y la primera tiene una desviación estándar, un grado de dispersión de 4.1, y la segunda tiene un grado de dispersión de 5.7. Claramente la posición de ambos grupos de datos está en una ubicación completamente diferente. Uno está en 17, el otro está en 28, y su dispersión es completamente diferente. Por lo tanto, aquí ha ocurrido un cambio. Y vuelvo a resaltar la facilidad con la que esto se puede utilizar de forma gráfica, de forma visual. Yo puedo ya interpretar algunas situaciones en mi proceso, en este caso utilizando una combinación de histograma y gráfico de corrida. Finalmente, bueno, el uso de gráficas de corridas o run charts nos va a permitir mostrar datos que expongan de manera visible el desempeño de nuestro proceso. Nos va a permitir también determinar si los cambios realizados produjeron, por ejemplo, una mejora real. Si es que yo he estado aplicando cambios a mi proceso, yo puedo ver si hubo un cambio a través del estudio de un gráfico de corrida o un run chart. También estos tipos de herramientas visuales me permiten determinar si existen evidencias de que las mejoras logradas se mantienen en el tiempo. Me permite realizar un análisis en el tiempo o un análisis temporal en comparación con un análisis estático de datos agregados, como el histograma. Y generalmente esta herramienta se considera el primer paso en el proceso de implementación de gráficos de control estadístico. Herramienta sencilla, rápida y económica de utilizar. Además de que prácticamente cualquier persona con un mínimo entrenamiento la puede implementar y utilizar e incluso interpretar. Si estás interesado en saber más sobre análisis exploratorio de datos, no dejes de seguir nuestro canal. Dale me gusta y suscríbete para que estés enterado de los nuevos videos. Además, si estás interesado o tienes alguna necesidad especial, puedes consultar los cursos y servicios relacionados con este y otros temas en ASEC Control. No dudes en contactar a los teléfonos y dirección que aparecen en la pantalla. Soy Alberto Celio y esto fue Análisis Exploratorio de Datos.